Tú que viviste a José Fernández en el día a día, por decirlo de alguna manera, ¿qué dejó en ti José Fernández? José Fernández lamentablemente deja una mueca, porque cuando piensas en él, tú piensas en lo que pudo ser y no fue. El gesto es de lamento, porque una figura tan joven nos haya escamoteado tantas horas de alegría, de béisbol, Uh -huh. de pasión, pero me quedo con este término, con pasión, con talento. Era un muchacho único, un prodigio. Él se trepaba allí y estaba disfrutando el juego con una sonrisa, estaba entregándolo todo, estaba interactuando con los rivales, competitivo también, como los otros dos que te Yep. mencioné. Y para colmo, terminaba de lanzar y fue el primero que yo le vi hacer esto. Se quedaba ahí en el banco alentando a sus compañeros de equipo. Era bateador también, era muy buen bateador. Sí. O sea, lo de José es una cosa única, la conexión que tenía con el público, con los niños, lo tenía solo. Cuando él muere, estábamos haciendo los homenajes y coincidíamos toda la prensa en decir, en este momento acaba de morir uno de los mejores 10 peloteros de las grandes ligas. Él lo era. Oh, wow. Y José Wow. Fernández tenía 25 años nada más. Y con esa edad era uno de los mejores 10 peloteros de todas las grandes ligas. Sumamente frustrante fue verlo morir. Yo creo que todo Miami lo lloró, todo Miami tuvo la sensación de que había perdido un familiar. Como fue, mi niño tenía 3 años, no entendía mucho lo que estaba pasando, pero él sabía que había algo muy triste en la ciudad. Y yo creo que ha sido la cobertura más triste que me ha tocado cubrir en mi vida y difícilmente creo que yo me encuentre con una cobertura más triste que esa, la verdad. Para sumarle un poquito o sea, todo el dramatismo que tuvo esto. Primero, no lo conocí personalmente nunca, pero sí me sentía muy representado por Joséito Fernández. Y a mí me tocó cubrir, como buen cubano, el cubano que estaba en la noche, me tocó, perdón, en la mañana, me tocó cubrir el highlight que hacen del primer partido cuando regresan ellos a jugar. Uf, Muy duro, pero no eso, es que me ponen el highlight de haber sido como somos hace como 2 años. Alguien en una reunión deciden poner ese highlight, o sea, de alguna manera para decir, mira cómo se cuenta una historia en un resumen de un partido, ¿no? Cómo se cuenta la historia, o sea, mira la gente en el box, esto, lo otro, o sea, todo lo que pasó, el D. Gordon, todo. Y, brother, yo me eché a llorar como si hubiera pasado un momento, como si hubiera pasado en ese mismo momento. Increíble, una cosa Daniel, increíble. en ese momento yo no estaba narrando. En ese momento está narrando Felo Ramírez, que estaba vivo todavía, y estaba Jiki. Pero Ajá. todos, yo estaba cubriéndolo para la televisión y toda la prensa en español se concentró en esa cabina. Estaban gente de ESPN, estábamos la gente de Telemundo, de Univisión, de diferentes cadenas. Ese día todo el mundo tenía el número 16, tenía el apellido Fernández. Donde quiera que tú mirabas, tú veías un símbolo de lo que estaba pasando. Claro. Y tú sabes que las mujeres cuando tienen que llorar, lloran y no se ocultan. Y los Uh hombres -huh. somos un poco más complejistas por esa Claro. parte. Ese día, y voy a usar una frase muy cubana, estábamos llorando al descaro. O sea, era una cosa que yo te miraba a ti y tú me mirabas a mí y tú Claro. me veías llorando y yo te veía llorando a ti y no había absolutamente ningún complejo, ¿no? Fue una cosa única para mí. Yo siempre digo que ese es el partido más triste de todos los tiempos. Eh, y pasaron cosas mágicas, pasaron cosas como que Dee Gordon se parara como él, hiciera el mismo movimiento, después se viró un hombre que nunca da jonrón, la metió en la segunda sección de gradas, después viene el gordito del equipo, el más lento, y pega un triple. O sea, pasaron cosas increíbles, lo gana Miami frente al equipo de los Mex. Yo me acuerdo, y esto no lo vio nadie, cuando terminó el juego y todo el mundo se fue, nosotros teníamos que entrar en vivo a las 11 para el Uh -huh. noticiero de Noticia 23. Ya no había nadie en el estadio, las luces estaban semi apagadas y ellos fueron todos los peloteros y cada uno con una cerveza y fueron para ahí para el box y estaban mirando al cielo. José, Giancarlo Stanton, que nunca habla, que no es muy vocal, fue el que más habló ese día. Se tomaron una cerveza, vertieron un poquito ahí en el suelo. Fue un día lleno de simbolismo, fue algo que tardó en digerir esta comunidad de Miami. Sí. ¿Y cómo fue ese momento cuando obviamente todo el mundo estaba sintiendo
ese peso cuando murió, como acabas de decir. Cuando Dee Gordon dio ese jonrón, ¿cómo se sintió eso, estar en el estadio y vivirlo y ver la reacción? Es una mezcla de sentimientos, ¿no? Siempre que hay un jonrón la gente se alegra, pero inmediatamente llegaba lo que significaba ese jonrón. O sea, el peso emotivo. El juego no tenía ningún peso desde el punto de vista competitivo. Ya el equipo estaba eliminado. Estamos hablando del día 26 de septiembre del 2016. Él se mata el 25, se juega el siguiente día. Y ya estamos en la recta final. Al campeonato le van quedando 5 o 6 días. Se estaba eliminado el equipo de los Marlins. O sea, pero era todo un peso emocional de todo lo que estaba pasando. Fue una de las victorias más arrolladoras que tuvieron los Marlins en la Ujú. temporada. El que estaba lanzando era Bartolo Colón. Ajá. Él nunca lo reconocerá. Y yo tengo la sensación de que Bartolo Colón estaba tirándola para ahí, a ver qué pasaba. No sé, yo nunca puedo decir que sería muy irresponsable decir que los Mets no le metieron el cuerpo al juego, pero creo que todo el mundo entendió. Y yo en el fondo, no sé cómo explicarlo, pero yo sentí más simpatía por Bartolo Colón y los Mets ese día, porque ese día Claro. se trataba de homenajear a Joseito. Era un partido, para mí era un partido de exhibición. Para mí no era un juego de campeonato, para mí no era un juego de competencia. Te repito, fue dramático. Fíjate que ese partido es un lunes, él se mata en la madrugada del domingo. A él le saltan un turno en la rotación. Él tenía que lanzar y le saltan un turno en la rotación. Y la última actuación que tuvo previa a esa fue contra los Nacionales de Washington. Fue el canto del cisne. Había que ver el trabajo que tuvo José Fernández esa noche, ¿no? Lo ponchó como a 8, ponchó como a 9, prácticamente le dieron 3 hits. Estaba imbateable. José Fernández había perfeccionado la slurve, esa especie de slider con ese recorrido horizontal a gran velocidad, la recta de 97. Acuérdate que fue su primera temporada regresando de una cirugía tomillón. Y el cambio de José Fernández. Yo siempre hablaba con Chinea de ese cambio. Un cambio que tuvo diferentes etapas. Hubo momentos en que estuvo mejor que otros, pero eran básicamente los tres principales picheos que tenía José Fernández y el control. Y más que todo la competitividad. Como era un pitcher agresivo, era un pitcher Ujú. que te retaba, era un pitcher que no andaba con. Yo creo, Daniel, mirando un poco al historial del béisbol cubano, de lo que nos tocó ver del béisbol cubano, porque no vimos a Camilo Pascual, no vimos a Mike Cuellar, no vimos a Adolfo Luque, no vimos a Chichi Monteagudo, pero lo que vimos de Cuba, Chiqui me dice que le recuerda mucho a José Antonio Huelga, a mí me recordaba mucho a Vinén, por ejemplo, yo vi más a Vinén que a Huelga, ese pitcher agresivo que te ataca al bateador desde que llega al plato y te hace una declaración de intenciones de que el reto soy yo, no eres tú. O sea, yo soy el Exacto. hombre a dominar, Yep. aunque yo sea el pitcher. Yep. Así de grande fue. 25 años, 25 años. Y Así de después, grande 25 fue. años. y después de la época de Kershaw, Scherzer, Verlander, hubiera sido él y Cole los mejores pitchers Sí. de la época atrás de eso. Y él estaba más avanzado que Garrett Cole en ese momento. Y sin duda, Bueno, ya estaba top 3 en Cy Young. ese año él y Garrett Cole tuvieron el mejor juego de la temporada. Garrett Cole estaba con los Piratas de Pittsburgh. Ajá. Bueno, también Jacob deGrom, que se nos cayó un poco con la salud, era un pitcher grande que hubiera sobrevivido. Otani, que tenemos que mencionarlo, por supuesto. Pero sí, yo creo que sí, que estaría en Garrett Cole. Nadie sabe dónde estaría José Fernández ahora, en qué equipo, en qué estatus en cuanto a la salud de su brazo. Pero todo lo que vino después de la tomillón fue positivo respecto a su recuperación. Ya la tomillón que se está haciendo hoy no es la tomillón que se hacía hace 20 años. No, Hoy no. tiene un nivel de garantía y de supervivencia tremenda.